Bueno, acá me dicen que podemos comenzar. Ya está, entiendo que ya está grabando, ¿no, Victoria? Bárbaro. Bueno, bueno, bienvenidos, todos y todas. Vamos a comenzar con esta actividad. En primer lugar, agradezco poder estar acá nuevamente a Norma y a Graciela, Norma Edelstein y Graciela Pan, que organizan con mucha dedicación este espacio. Y bueno, intentando, sé que algunos alguna vez quizá me escucharon aquí mismo, quizás la mayoría no, mi idea es retomar cosas de las cuales he hablado, pero no suponiendo que ustedes estuvieron, obviamente, pero sí contarles de dónde vengo pensando estas cosas para también poder abordar lo que me propongo hoy, ¿sí? Eh, el título, Nuevas presencialidades, dos puntos, lo digital, virtual en los vínculos y en nuestra clínica, tiene que ver con cuestiones que me vengo interrogando acerca de la incidencia de ciertos fenómenos inéditos y novedosos en nuestra cotidianidad, en nuestra condición, ¿no?, de humanos y en, obviamente, cuando decimos humanos, decimos, al menos nosotros, vínculos, y en la clínica, ¿sí? Digamos, con todos los avatares, novedades y cuestiones que nos suscitan a pensar y que no siempre tuvimos tiempo de hacerlo, por las cuales nos encontramos frente a distinto tipo de experiencias y distinto tipo de modalidades de hacer y de estar en análisis, tanto pacientes como nosotros mismos, y que, bueno, acaso se nos tornaron como evidencias demoradas y no hemos podido pensarlas suficientemente o pensarlas al menos psicoanalíticamente suficientemente. Eh, en alguna de las otras conferencias, digamos, que yo brindé por aquí, trabajaba cuestiones que hacían, sobre todo, si podés, Victoria, pondría el temario, la segunda filmina, eh, que hacían sobre todo a cómo yo pensaba lo que denominaba las experiencias de la temporalidad, la espacialidad y la corporalidad en términos más generales y cómo hacía de ellas cuestiones vinculares, ¿sí? Eh, eso podría ser, ahí no sé si todos ven el temario, sí, que estaba en el mismo flyer, pero está agrandado. Eh, cómo constituir, digamos, la corporalidad, la temporalidad, la espacialidad como experiencias vinculares, en lo cual no me voy a detener demasiado, pero sí lo voy a esbozar, para luego entonces poder pensar en las condiciones actuales en las cuales se da y cómo se dan la temporalidad, la espacialidad, y por ende, bueno, obviamente las afecciones inéditas en los vínculos y en los procesos de subjetivación. Voy a empezar por leer una frase que funcionará como una especie de epígrafe de Franco Bifo Berardi, que dice lo siguiente: cartografiar el territorio de la mutación y forjar las herramientas conceptuales que permitan orientarnos en este territorio desterritorializado, en constante cambio, dos puntos, tales son las tareas del filósofo de nuestros tiempos. Y ahí yo agregaría, ¿acaso en otra dimensión del psicoanalista también? Me parece que esto es importante, ¿no? De poder registrar y pensar aquellas cuestiones que atañen a nuevos modos de ser y estar y compartir, y en ese sentido también poder bajarlas a las experiencias clínicas y al cómo nosotros nos disponemos a hacerle lugar a ellas, a modificarnos con ellas, ¿sí? Hace poco Marcelo Viñar sacó un libro que creo que el título decía, bueno, el subtítulo del título decía cómo nos modificamos o cómo cambiamos en un mundo que cambia, ¿no? O cómo nos cambia un mundo que cambia, ¿no? Y me parece que, bueno, un poquito de esto se trata, ¿no?
Cuando yo les decía, hablaba de la corporalidad, la temporalidad y la espacialidad como experiencias vinculares, yo vengo, digamos, investigando acerca de esto y trabajándolo hace muchos años, y la idea es que no hay modo de pensar ni la experiencia de corporalidad, ni la experiencia de temporalidad, ni la experiencia de espacialidad, en primer lugar, como experiencias aisladas una de otra, ¿sí? Acá faltarían agregar otras, ¿no? Como podría ser la afectividad y demás, pero bueno, en principio me voy a quedar con estas tres, y que no hay modo de pensarlas fuera de los vínculos. ¿M? O sea que en toda experiencia de temporalidad hay un componente que hace a mi historia personal, hace a mis experiencias vividas. Hay un componente que hace a los modos de la temporalidad en cierta cultura, en cierto momento, en cierta época. Y también hay algo del orden de la experiencia propia de los vínculos, donde a veces estas experiencias temporales son de un modo en un vínculo y de otro modo en otros, ¿sí? Este, en ese sentido, la corporalidad como, digamos, como nodo de estas experiencias, pensemos que cualquier cosa que combinemos con la corporalidad, por ejemplo la espacialidad, cuando alguien dice que hay algo que está próximo o lejano, siempre es en función de una referencia primera, una coordenada primera, una coordenada cero, que es mi propia corporalidad, ¿sí? Lo que está delante, detrás, etcétera, es siempre en función de mi experiencia corporal, ¿sí? En ese sentido, decimos que tanto la temporalidad como la espacialidad, por estas distintas dimensiones que se entraman y se juegan, son siempre experiencias de situación o situacionales, ¿sí? Entonces, hay algo que decía Merleau-Ponty, que él hablaba cuando hablaba de la espacialidad, decía que la espacialidad es siempre una espacialidad de situación, ¿sí? Y que está atravesada justamente por estas otras dimensiones. Esto lo podemos pensar rápidamente y fácilmente con ejemplos tales como eh, la duración del tiempo encerrados en un ascensor, aunque objetivamente sean, ¿sí?, 2 minutos, ese tiempo objetivo cobra otra dimensión porque el tiempo objetivo nunca es objetivo, sino que es también el vivido desde mi propia corporalidad y deseo, y también es un tiempo vincular, ¿no? Que está referido, esos 2 minutos también pueden estar referidos a según quién me esté esperando, con quién esté, ¿sí? De dónde vengo, a quién quiero llegar a ver próximamente, y por otro tipo de experiencias que yo puedo haber compartido con otros o vivido, ¿no?, a partir de otros. En ese sentido, digo, tanto temporalidad, espacialidad y corporalidad son dimensiones en las cuales no podemos sino situarnos cada vez. En ese punto, y habiendo dicho esto un poco rápido, ¿sí?, después puedo dar alguna referencia para leer algo más de esto. eh, a la vez también les pido que, bueno, que en el chat ustedes escriban si hay algo que no queda claro, que quisieran que profundice mínimamente. Pero digo, a raíz de esto, uno puede pensar claramente las distintas experiencias, en este caso, por ejemplo, de la corporalidad, en las situaciones a las cuales hoy estamos, este, en cierto modo arrojados, en cierto modo, ¿sí?, viviéndolas, en cierto modo promoviéndolas. Y pensar entonces, bueno, ¿qué se sostiene? ¿Qué cambia? ¿Qué nos modifica? ¿Qué nos desconcierta? Y en ese punto, y acá vuelvo al título, es que a mí me gusta hacer una apuesta, ¿no? Que es poder pensar en nuevas presencialidades en lugar de quedarnos en una idea solamente de presencia-ausencia, ¿sí? Hago un salto al final y digo, uno puede pensar la terapia virtual, o tendemos a hacerlo, ¿no? Una terapia, un análisis por Skype o por otra, digamos, interfaz o plataforma. eh, y cuando uno plantea esto, suele hablar de esto con colegas, suele escuchar que lo que aparece en primer lugar es como, bueno, pero no está el cuerpo, por ejemplo, ¿no? Como una expresión bastante común. Lo cual, si yo lo abro, nos lleva a varias preguntas, ¿no? Y un poco es
las que vamos a poder transitar entre otras cosas. ¿Qué es? Una primera pregunta que yo le haría, ¿no?, a esa afirmación ¿es posible que no haya cuerpo? ¿Mm? Cuando decimos, bueno, con ese paciente hay que poner el cuerpo, ¿sí? Con los otros, ¿qué hacemos? ¿Sí? Digamos, no hay cuerpo, no hay cuerpo en las afecciones, no hay cuerpo en la palabra no se produce desde una corporalidad, etcétera, etcétera. Esa es una primera cuestión. La otra es, ¿no hay cuerpo o es que no hay un cuerpo y tenemos que poder pensar otras dimensiones de lo que podemos llamar o ampliar como experiencia de la corporalidad? ¿Mm? Si hablamos de una experiencia de la corporalidad, entonces quizá podamos pensar que hay un modo de hacerse presente ese cuerpo o esa corporalidad, esas afecciones, etcétera, que, bueno, nos invitan a pensar de otra manera. Entonces, quería situar esto para un poco afirmar esto del título de nuevas presencialidades, ¿sí? Ya no una presencia o una ausencia de algo, sino nuevas presencialidades y poder registrar de qué modo operan estas nuevas presencialidades. Después vamos a ver por qué, ¿no? Digamos un poco más fuertemente y en profundidad esta afirmación. Y en ese sentido, apostar, ¿no?, a poder pensar las nuevas presencialidades y no pensar en términos de déficit, de lo que no está, de lo que no aparece, de lo que no constatamos del modo que solíamos hacerlo. Y entonces siempre es como una especie de experiencia renga, ¿no? La de la terapia por Skype y demás, y siempre es como, bueno, ¿no?, un algo que funciona como prótesis de algo que no podía ser de otro modo y no como algo que podemos pensar en sí mismo o afirmar desde otras, ¿sí? Digamos, desde otros conceptos u otros posicionamientos teóricos. Bueno, esto es un poco la provocación y la invitación, ¿no?, a poder pensar desde otro lugar estas mismas cosas como otras que vamos a ir situando respecto también de lo digital virtual. Hasta aquí vamos bien, se escucha, se entiende, como para poder seguir avanzando. Pueden poner sí, uno, o expresarse de algún otro modo para no ser tan binarios, aunque la plataforma lo amerite. Mm. Bueno, más o menos nos vamos entendiendo. Eh, bueno, si ustedes ven un poco el temario, los invitaría ahora entonces a pensar un poco en las condiciones actuales del despliegue de la temporalidad y la espacialidad. Eh, Acá una cuestión importante es también poder pensar, yo les decía que vamos a manejar dos niveles, ¿no? Uno más ampliado de un espectro este, que no solo tiene que ver con la clínica, sino que tiene que ver con la vida misma y tiene que ver con lo que distintos autores nombran de distintos modos, como es la tecnologización expansiva de nuestras existencias, las formas de vida tecnológicas, etcétera, etcétera, que son distintos modos de nombrar estos escenarios. Algunos se animan a hablar de hibridaciones, algunos se pelean con la idea de hibridación, pero bueno, estos escenarios donde las tecnologías han pasado a participar de modos inéditos en nuestras vidas y nosotros de ellas. Ahora, la relación del hombre y del humano con las tecnologías no es de ahora, con el smartphone y todo lo que es tecnología es lo que estamos viviendo ahora, ¿sí? El hombre no ha cesado de producir y reinventarse en distintas y a través de distintas tecnologías, solo que bueno, nosotros estamos viviendo este momento, pero digo, desde la rueda, desde el fuego, pasando por ¿sí?, las máquinas mecánicas, etcétera, etcétera, han modificado de distintos modos el quehacer humano y han promovido reinvenciones, ¿no?, de los quehaceres humanos en el tiempo. Con lo cual, no hay
¿no? Una novedad radical con la idea de la tecnología y las formas de vida humana. Ahora, sí, digamos, estamos obligados a registrar las especificidades de este, ¿sí?, movimiento tecnológico digital en el cual, digamos, de algún modo participamos, vivimos, padecemos y todo lo que quieran poner ahí. Porque otra cuestión importante es que al hablar de esto, al menos yo, eh, me interesa no abrir un juicio, ¿sí? Ni del lado fanático, ni del lado resistencial más polarizado, sino justamente poder cartografiar prácticas y cartografiar, en el mejor de los casos, efectos de subjetivación y estilos vinculares forjados en estas dimensiones. Entonces, hay algo de las condiciones actuales del despliegue, la temporalidad y la espacialidad que alguien dijo alguna vez, dijo que, bueno, que hoy todo, en última instancia, hoy todo se remite a ritmos, ¿sí? En ese sentido, tomo lo que plantea Berardi, Bifo Berardi, cuando él dice que muchas de las experiencias de hoy tienen que ver con un desacople entre la cuestión que hace al ciberespacio, la ciberespacialidad, como una experiencia expansiva hasta el exponencial, ¿sí?, de los modos y los no límites que podemos justamente experienciar al poder estar con muchos en muchos lugares, en lugares distantes, ¿no? Simultáneamente, etcétera, etcétera, que para eso no hay límite. Y él habla de eso, digamos, en términos de ciberespacio, y habla de del cibertiempo como una experiencia que sí tiene un límite, porque este límite está dado por esta como terminal viviente, que es el humano mismo, que es, ¿no?, el cerebro, ¿no?, y la propia capacidad corporal de tener experiencias durante, ¿sí?, X cantidad de tiempo y demás. Para ilustrar esto siempre me resultó muy fuerte una frase que dijo el CEO de Netflix, ¿no?, cuando le preguntaron quiénes eran sus principales competidores, ¿sí? Y él dijo, mis principales competidores son YouTube, Facebook y el sueño, ¿sí? ¿Por qué? Esto que es fuerte, claro, él dice, la gente tiene todavía, ¿sí?, los transhumanos, y la propuesta transhumanista diría por ahora, tiene que dormir, ¿no? Entonces, ahí hay 8 horas promedio, 6 horas promedio, en las cuales yo no estoy pudiendo, entre comillas, vender mi producto, ¿sí? Esa es una competencia, eso es un límite, y eso es algo que yo quisiera poder derribar. Entonces, ahí está muy expresado de modo muy fuerte, digamos, de una lógica particular, esto que Berardi plantea de la terminal viviente, de la experiencia posible de la temporalidad, y que esto, cuando se fuerza o se sigue forzando, implica ritmos insostenibles y que van a parar a muchas de las psicopatologías o cronopatologías, si queremos pensarlas en relación al tiempo, que hoy asistimos en nuestros consultorios o asistimos, ¿no?, en la vida cotidiana, que tienen que ver tanto con fenómenos de exceso como fenómenos de retiro, ¿sí? Digo, tanto depresiones como fenómenos de burnout, fenómenos de ansiedad, fenómenos, ¿sí? Esto, bueno, no me voy a explayar en eso, pero sabemos de qué estamos hablando, o entiendo que sabemos de qué estamos hablando. Bueno, un modo de explicar esto, junto con otros, ¿no?, que no desplaza a otros, tiene que ver con esta interfaz entre una experiencia y otra, que como decíamos al principio, siempre están conectadas y siempre tienen que ver, obviamente, con cuestiones individuales, pero también con cuestiones vinculares y cuestiones colectivas, epocales o sociales, ¿no? Entonces, quiero decir esto porque si no, parecía que todos debiéramos estar de un modo y no, ¿no? Frente a determinadas ofertas, frente a determinadas condiciones, no todos, ¿sí?, sufrimos del mismo modo. Pero como dijo alguien también alguna vez, uno enferma como la época se lo permite, ¿no? Entonces, bueno,
hay algo de los modos que tenemos hoy de sufrir, de padecer y de vivir que claramente tienen una pata epocal, ¿no? Y una incidencia en estas nuevas formas de vida tecnológicas, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de esto, hablamos también, ¿no? De justamente cómo estar presentes en estas nuevas formas de vida tecnológicas. Y acá traigo esto de la presencialidad, ¿no? Si el estar presente ya no es como, ¿no? Decían ciertos textos de cuerpo presente, digamos, si ya, digamos que la presencialidad o la presencia no es algo que está de algún modo, que es tangible y que está unilocalizado, ¿sí? Vamos a parar, y que además no está en un solo lugar, vamos a parar a ideas de presencialidad, ¿no? Y voy a ir dejando de usar, ¿no? La idea de presencia, formas de presencialidad compuestas, ¿sí? A ver, esperen, esperen un segundito. Ah, ok, bueno. Pensé que me estaban escribiendo a mí. Entonces, bueno, retomo. Si ya la presencialidad no la remitimos a la presencia, ¿sí? Porque la presencia nos remitía a una idea de cuerpo y que es una idea de cuerpo y podemos pensar en otros modos de experiencia de corporalidad, vamos a pensar a presencialidades que son asincrónicas, compuestas, ¿sí? Y multisituadas, ¿sí? Cuando hablamos de multitasking y demás, bueno, estamos hablando también de multisituadas, donde la espacialidad y la temporalidad cobran especificidades, sobre todo de continuidad y discontinuidad, donde es muy difícil encontrar bordes concretos, ¿sí? Un ejemplo rápido, digamos, el tema del WhatsApp, ¿sí? ¿Cuándo decidimos que estamos presentes en el WhatsApp o no? ¿Cuando estamos en línea? ¿Cuando finalmente nos escribimos con alguien? ¿El otro nos supone presentes cuando efectivamente le escribimos o nos supone presentes cuando, por ejemplo, dejamos de escribirles o no le escribimos o le clavamos el visto, etcétera, etcétera, o nos escribe de todos modos y demanda una respuesta inmediata posible, si no empiezan toda una serie de suposiciones y demás cuestiones? Bueno, es difícil pensar, ¿no? En esa situación y es difícil digamos, diseñar ahí un borde consistente o rígido entre lo que sería o no presencia, y en ese sentido un atajo que no es desentenderse de la complejidad del asunto sería pensar en estos modos de presencialidades o estos nuevos modos de presencialidades, ¿sí? Vamos a ir después al tema del WhatsApp y otras cuestiones, pero quería, digamos, poner como un ejemplo rápido al respecto, ¿sí? Así como en otros avatares de este cruce de temporalidad y espacialidad, podemos situar casi la muerte de los tiempos muertos, ¿sí? Valga la redundancia, ¿no? Y también el jaque de la pausa o el jaque, por eso puse acá esto de la pausa, el jaque de la espera, ¿no? Como condición admisible en los ritmos en que hoy vivimos, ¿no? La idea de los tiempos muertos, donde levantar la cabeza, contemplar, ¿no? O poder darse a una situación de ocio, está claramente en contra de la propuesta, ¿sí? Tecnológica actual, neoliberal, ¿no? Todo lo que querramos poner desde esa perspectiva, pero tenemos una dificultad hoy con los tiempos muertos, ¿sí? Que son tiempos improductivos, tiempos en que me estoy perdiendo algo, que estoy en deuda con alguien, que no contesté, etcétera, etcétera. No hay modos de nominarlos en sí mismos, sino desde una perspectiva de la deuda, desde una perspectiva, ¿sí? Del no estar haciendo, del no estar, ¿sí? Participando de algo. En ese sentido, es por eso que también, ¿no? La capacidad de espera se ha alterado de modos inusuales, ¿no? Donde cada vez nos cuesta más tolerar ciertos tiempos, a veces ciertos tiempos orgánicos, a veces ciertos tiempos, ¿no? De procesos, a veces ciertos tiempos que nuestra
digamos, en nuestro métier tiene que ver también a veces con la recurrencia a, a cierto modo de recurrencia a la medicación y a otro tipo, ¿no?, de soluciones que hacen a, bueno, no tengo tiempo para atravesar esto, no lo tengo que saltar o resolver rápidamente. Por eso, hacia el final, si ustedes ven el temario, yo hablo, ¿no?, como, así como muchos pueden pregonar el fin del psicoanálisis o del dispositivo analítico, yo apuesto a pensar que justamente el dispositivo analítico, ¿no?, cobra un lugar más relevante como interferencia o como modo de intervenir en esto y se constituye en un dispositivo de producción de pausa, ¿no?, digamos, de recuperar la capacidad de, digamos, entre comillas, perder un tiempo de esos que me proponen para ganar un tiempo de otra índole. Entonces, eso hacia el final. Lo vamos a tratar de retomar. En ese sentido, y vinculando un poco con lo que estoy trayendo, hay algo que yo defino como, digamos, que lo digital virtual yo lo defino como la otra escena, ¿sí? ¿Por qué esto? Así como el psicoanálisis dividió aguas, ¿no?, cuando Freud planteó la idea de inconsciente, y entonces dijo y produjo como una desrelocalización del saber, ¿no? El saber ya no estaba en la conciencia, el saber ya no estaba, ¿no?, ni en un yo consciente de sí mismo, etcétera, sino que estaba este saber no sabido, ¿no?, que era el inconsciente, y esto produjo todo lo que sabemos que produjo. Yo estoy apostando a pensar que todo lo que hoy conocemos o lo que Byung-Chul Han llama el dataísmo, todo lo que nosotros pensamos y sabemos que tiene que ver con esta nueva capa digital del mundo que nos orienta, nos decide, la cual nosotros, digamos, asistimos de dos modos, ¿no? Asistimos por un lado porque verificamos a nuestro alrededor un montón de situaciones que están vehiculizadas a través de una capa digital del mundo, basada en datos, basada en nuestros propios datos, etcétera. También asistimos en el sentido de que proveemos ya de otro modo, dócilmente, no bajo, ¿no?, un disciplinamiento, dócilmente todos estos datos en función de mejoras, de optimizaciones, de salvaguardar susceptibilidades que pueda haber en el camino. Y entonces esta otra escena, empieza a decidirnos y empieza a ser también pensada como estrategia de muchas cosas, ¿sí? Los que estuvieron viendo documentales últimamente y que escucharon, digamos, y saben, ¿no?, algunas de las cosas que estuvieron pasando en el mundo con justamente la Big Data y sus usos, ¿sí? No solo para elecciones, sino también para elecciones, digo, gubernamentales, sino también para elecciones o decisiones que personalmente tomamos todo el tiempo. Y esto basado en un fenómeno que tiene que ver y que crece cada vez más, y esto no es ni para asustarnos ni para no señalar ninguna cosa apocalíptica, pero que genera sus temores específicos, que es la delegación decisional que cada vez más nosotros vamos haciendo hacia estos sistemas predictivos, hacia estos sistemas, ¿no?, de ingeniería de datos y demás, ¿sí? Obviamente, una de las primeras, y que podría ser inocua, pero es con la que primero contactamos o tenemos mayor experiencia y que puede hacer más o menos ruido, que es la de el GPS y la de Google Maps y la de, sí, Waze y demás, ¿no? Como Waze sabe y Google Maps sabe, ¿sí? En ese sentido, bueno, qué es lo más corto, por dónde hay que ir, qué es lo más conveniente, qué es lo que está pasando, qué es, ¿sí? Y nosotros pasamos a delegar en Waze, en Google Maps, en esa, digamos, capa digital, operaciones que hacíamos antes, ¿sí? Digamos, operaciones que tienen que ver con memorizar, con registrar, con percibir, ¿sí? Dónde está la IPF, dónde está, ¿no?, el roble para girar a la izquierda. Entonces hemos, digamos, perdido de vista un paisaje para pasar a, ¿no?, una pantalla que nos guía, optimiza nuestros recorridos, pero que significa una delegación, en fin, ¿sí? Y significa un saber
que también de algún modo reemplaza el nuestro, ¿sí? Yo siempre cuento que tenía una paciente que llegaba, yo me mudé de consultorio y esta paciente tenía que llegar por primera vez al consultorio y que ella se manejaba siempre con el Waze y que bueno, llegado un momento se queda sin señal y entra en crisis, digamos, ¿no? Porque no sabe dónde está, no sabe dónde, sí, para dónde ir, etcétera, etcétera. Fueron 5 minutos en los cuales ella desistió de esperar que vuelva la señal y es como si hubiera hecho un clic, ¿no? En el modo y volvió al modo ella, al modo orientación, ¿no? Temporoespacial, localización cerebral de esa capacidad, de esa experiencia y empezó a pensar, bueno, pasé Córdoba, o sea que Corrientes está allá, entonces si girar a la derecha, etcétera, y llegó, ¿sí? Pero la desesperación, ¿no? De haber delegado masivamente y confiado masivamente en eso y la dificultad para recuperar esos aspectos en sí misma, tuvieron, ¿no? Ese momento de descoloque crítico, ¿no? Donde no entró en pánico, pero sintió que podía llegar a estar a un pasito del pánico. ¿Mm? Entonces, quiero decir, esto podemos dar muchos ejemplos, ¿sí? Pero yo me voy a meter con uno en particular, ¿sí? Que remito a lo que llamo la diversificación de los modos de encuentro, que un poco atañe a la clínica, un poco atañe a la perspectiva vincular, ¿no? Que muchos de nosotros trabajamos, y que es la diversificación de los modos de encuentro, la delegación y desrelocalización del saber, pero ya no en el terreno de cómo me conviene llegar, ¿sí? A San Pedro, sino en cómo elegir, por ejemplo, una pareja, cómo elegir a alguien con quien estar, ligar, touch and go o lo que sea, ¿sí? Y cómo empezamos a delegar en ciertas, ¿sí? Plataformas, ciertas aplicaciones, esto, ¿sí? Acá vuelvo a plantear lo que planteé al principio. No vamos a estar haciendo un juicio acerca de esto porque, digamos, evidentemente estas nuevas aplicaciones, estos nuevos modos de encuentro, son nuevos modos de encuentro, son nuevos posibles, ¿sí? Y despiertan las más de las veces todo lo que podía despertar, ir al boliche o conocer a alguien en el boliche o no, o ir a que me lo presenten, etcétera. Digo, la neurosis sigue presente, los modos, ¿sí? De disponerse, digamos, siguen presentes, solo que, bueno, hay nuevas presentaciones de esto mismo que tienen que ver, como decimos siempre, con estilos personales y también con propuestas novedosas y vinculares. En ese punto, en esta delegación y de relocalización de saber, cuando pensamos en términos de parejas, cuando pensamos en términos, ¿no? de conocer a alguien, y quizás nos hacen más ruido que en otra época delegaciones también que nosotros hacíamos de nuestra propia corporalidad, si quieren, hacia otro tipo de cuestiones mecánicas, por ejemplo. ¿Sí? Nadie iba a hacer una revuelta o iba a pensar o se iba a quejar por no poder subir la escalera, o no sé si lo hicieron, pero no poder subir la escalera porque se inventó el ascensor, ¿no? Digamos que también es una delegación mecánica, digamos, una tecnología donde nosotros dejamos de hacer cierto ejercicio, de subir la escalera, etcétera, etcétera, pero no nos hacía tanto ruido, ¿sí? Como los autos, como una serie de cuestiones. Acá, bueno, en cierto modo nos hacen más ruido algunas, otras más que, ¿sí? Otras, porque tienen que ver con cuestiones que quizá nunca imaginamos que podían estar delegadas o porque cierta mitología o ciertas creencias nos hacían pensar que solo podían surgir de un lugar y solo podían surgir desde un adentro supuesto, que solo podían surgir, ¿no? Desde un conocimiento basado en cierto tipo de experiencias, etcétera, etcétera. Esto lo vemos también en los consultorios, que después vamos a ir al tema, por ejemplo, WhatsApp y demás, cuando muchas veces nosotros nos encontrábamos al principio con pacientes y muchas veces, al menos yo me reconozco en eso, cuando ellos decían, bueno, hablé con, ¿sí? Fulana, nosotros, o yo tendía a decirle, pero hablaste o no chateaste. Bueno, hoy capaz que esa pregunta ya no es tan pertinente o nunca lo fue, pero hoy seguramente es impertinente, ¿no? Cuando dicen hablaste, y hoy capaz que no, tanto incluso el amor, casi que es un amor textualizado,
¿no? Junto con otras experiencias, pero que hay algo de ese hablar que se da en un plano, ¿m? Y ya no en quizá nuestra resistencia o experiencial o generacional a pensar, no, hablar es esto, ¿no? Como es estar frente a frente, decirse las cosas. Bueno, esas afirmaciones, esas creencias, esos mitos hoy por lo menos requieren ser revisados o revisitados, ¿sí? Yo les voy a poner ahora, les voy a pedir a Victoria, ¿sí? Vamos a ver dos videos seguidos que son provocadores, ¿sí? En el sentido este que estoy diciendo de pensar estos nuevos modos de encuentro y pensar lo digital, ¿sí? Y la Big Data interfiriendo, proponiendo, ¿sí? Y de algún modo convocándonos o combinándonos a hacer algo con ella. ¿M? Entonces, vamos a ver los dos videos y después vamos a retornar para charlar acerca de ello, lo que nos despertaron y poder seguir y avanzar. ¿M? Cuando quieras, Victoria, el primero. Encuentra tu pareja ideal con nuestro buscador. Te acercamos a esa persona que más se ajusta a tus gustos. A ver, preferencias de búsqueda. Yo soy hombre y busco mujer. Edad entre 25 y 30. Color de cabello castaño. Color de ojos verde. Estatura 1,60. Peso entre 50 y 55 kilos. Distancia máxima de búsqueda. Distancia máxima de búsqueda. Podemos pasar al otro. Es que llevamos aquí media hora. ¿Qué te ha parecido? Bueno, pues empieza tú, ¿no? Vale. No te cortes, ¿eh? Es que no quiero decir algo que te moleste. Ah, bueno, no te preocupes. Yo también voy a ser muy sincera. Bueno, pues lo diré directamente. No me gustas. Tú a mí tampoco. Ah, bueno, pues entonces estamos de acuerdo. Pedimos la cuenta y nos vamos. Espera. No has entendido lo que está pasando, ¿no? Yo no te gusto, tú a mí no me gustas. No hay nada más que entender. No, si eso está claro. Siento que no eres mi tipo. No, ni tú el mío. Oye, que no es nada personal, ¿eh? No, claro que no. Yo no tengo nada contra ti. No serán las putas feromonas. ¿Eh? La química. Ah, sí, lo que sea. ¿Podemos pedir la cuenta ya? No, es que de verdad creo que deberíamos pensar un poco más en todo esto, ¿no te parece? ¿Para qué? Mira, es que yo te miro y no veo nada en ti que me guste. O sea, ni tu voz, ni tus manos, que son las primeras cosas en las que yo me fijo. A mí tu voz tampoco me gusta. ¿Ves? ¿El qué? Que los dos le damos importancia a la voz. Es una afinidad. La aplicación lo sabe y por eso nos ha citado. Seguro que tenemos más cosas en común que la aplicación sabe y que nosotros todavía no. Ya, pero es que a mí no me apetece descubrirlas. No, a mí tampoco, ¿eh? Bueno, pues entonces no vamos a seguir juntos solo porque lo diga una aplicación, ¿no? Es un poco absurdo. No tanto. La aplicación sabe mucho de nosotros. Lee nuestros mails, conoce nuestras redes sociales. Todo es para mejorar el algoritmo. Claro, Conoce los vídeos que vemos en YouTube. Nos conoce más que nosotros mismos. Es Big Data. Ya, pero es que a mí lo que me pide el cuerpo es perderte de vista lo antes posible. ¿Ves? Nos parecemos. Tú usas Google Maps, ¿no? Sí, ¿Y alguna vez te ha dado una ruta que tú no elegirías? sí, Y tú obedeces. porque Google tiene la información del tráfico, las mejores rutas de la gente de la zona. Que el algoritmo tiene más información que tú. Y tú te fías más del algoritmo que de ti mismo. Pues aquí es igual. Pero es que tú a mí no me gustas nada. Mira, ahora mismo yo siento un rechazo por ti
enorme. No, yo por ti. Mucho. Sí, pero es que lo que tú y yo sintamos no es tan importante como la información que tiene la aplicación. No sé. Yo creo que deberíamos probar. ¿Tú crees? Soy tu tipo que esperabas, el del bañador de rayas. A 50 metros, agarre su mano. Tu chico listo, la función. En la del bifurcación, algoritmo. dense un beso. Tengo pena, tengo gloria, la vida es como una. Usted ha gloria. llegado a su destino. De la sombra, de la soledad. Bueno, ¿lo pudieron ver y escuchar todos? Imagino que, bueno, que en parte la expectativa mía es que queden claras algunas cosas de las cuales estamos hablando. Insisto, para provocar un poco y para ver, ¿no? De analizarlas mínimamente, registrarlas y analizarlas, ¿sí? Si quieren pueden ir, mientras yo sigo hablando un poco, también los leo y pueden ir diciendo algo, más allá de que después tengamos también el espacio de preguntas. Me interesa también que puedan comentar mínimamente acerca de esto, ¿no? O no mínimamente, ¿no? No en 140 caracteres, que eso también, ¿no? Está en juego. Pero bueno, digamos, me parece importante, yo tomaría dos cosas de esto. Una es esto que justamente yo les planteaba como una desrelocalización del saber. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense que a nosotros nos cuesta muchísimo poder pensar en una dinámica que en este video, en el segundo sobre todo, está un poco polarizada, pero digamos, una dinámica donde no sean los cuerpos los que manden, ¿sí? Donde no sea la química la que mande, sino que mande, ¿sí? Que el saber esté en otro lugar aún y a pesar o con lo que sentimos, ¿sí? El video, en cierto modo, al final se revela un poco a esto cuando le dice que se den un beso y no se lo pueden dar, ¿no? Digamos, ahí habría como una especie de rebeldía, ¿no? Corporal, que también nos puede dar como un respiro acerca de lo que es posible o lo que no, ¿no? En ese sentido. Pero claramente la propuesta, ¿no? En voz de ellos es, bueno, llegamos a un punto en que nosotros no sabemos, ¿sí? O sabemos menos que lo que saben de nosotros, y lo que saben de nosotros es una entidad que no es un alguien, que es, ¿no? Un conjunto de datos que nosotros mismos dimos. Mm. Que nosotros, digamos, de lo que nosotros fuimos viendo, acá leo un mensaje que me dicen, me parece que conforme va cambiando la sociedad se crean diferentes maneras de encuentros entre los sujetos. Claro, sí, de eso estamos hablando. Evidentemente, por eso digo, estamos hablando de diversificación de los modos de encuentro y en ese sentido poder situar este y registrar este en lo que también pone en juego. Por eso digo, son nuevos posibles, abren, hace poco salió contra lo que se cree, salió una investigación en algún medio donde decía que, basados en un estudio, en el último tiempo aparentemente son más fuertes las parejas armadas, los vínculos armados vía aplicaciones que armados bajo otras circunstancias, ¿sí? Porque suponen que la primera etapa permite hablar de otro modo, escribirse de otro modo, preguntar ciertas cosas que en el cara a cara de una primera cita sería más difícil, entonces que esto iría a parar a un fortalecimiento, cierta consistencia de esos vínculos en el tiempo, o al menos estos investigados, ¿no? Con lo cual quiero decir, nuevamente, no podemos abrir un juicio acerca de esto, pero sí poder pensar, bueno, ¿qué cambia? ¿No? Digamos, ¿qué permanece y qué cambia? Los avatares, digamos, del amor pueden estar o no del mismo modo, de distinto modo, pero en este caso hay algo muy fuerte, ¿no? Que es que ya esa química, eso que parecía decidir, puede no hacerlo, ¿no? Evidentemente, también, así como hay amores, ¿no? A través de las plataformas digitales, también hay algunos que confluyen en un encuentro, ¿sí? En otro tipo de presencialidad, más de un modo clásico, si queremos verlo así, y donde efectivamente suceden cosas. Me parece que la riqueza del segundo video al menos es
esta cuestión, ¿no?, de poder poner en escena esas dos determinaciones, esos dos condicionamientos y cómo se decide acerca de uno en relación a otro. En ese sentido, el primero también es provocador, ¿no? En el supuesto poder pensar en que la ampliación de los modos de buscar también a veces es o al lado de cierta renuncia o de cierta, digamos, de cierto sesgo de otros. Como decíamos al principio, todo no se puede, uno puede estar todo el tiempo, ¿no?, haciendo determinadas cosas, ¿no?, ni con muchos a la vez en cierto tipo de experiencias. Y en ese sentido me parece que hay algo de confiar a esa aplicación, ¿no?, que pierde de vista o deja de lado, descentra esa otra confianza basada en la percepción, ¿no?, del cuerpo a cuerpo, en la percepción erótica de los cuerpos, en la percepción presencial, ¿sí? Berardi, que lo nombré al principio, habla de que ciertos usos y ciertas modalidades propuestas por las tecnologías atentan contra cierto grado de sensibilidad, ¿sí?, y que perdemos cierta sensibilidad frente a determinados hechos, que pueden ser, ¿no?, la erótica del otro, digo, pueden ser, ¿no?, ciertas ambigüedades del otro, la cortesía, etcétera, pero también frente a sucesos que terminan naturalizándose y de los cuales, ¿no?, pareciera que estuviéramos desafectados, ¿no?, que esto que vemos muy seguido cuando vemos un video en internet, sí, en un diario, etcétera, de una situación de violencia, de pelea, donde hay muchos filmando, mientras eso se desarrolla y no hay ninguna intervención al respecto, ¿sí? Digamos, ¿no? Esa toma de registro de eso, desensibilizados, ¿no? Como siendo testigos hacia, ¿no?, unos públicos que van a beneficiarse o beneficiar al que lo postee con likes o con la posibilidad de ver cosas que de otro modo no podían ver, etcétera, pero digo, está perdida de vista, está naturalizada la escena de violencia de esos cuerpos sufriendo, golpeándose, sí, aplicándose, digamos, ¿no?, digo, basados en un eje de dominación y maltrato, etcétera, etcétera. Bueno, como digo, hay diversas posibilidades de pensar esto, me parece importante registrarlo, y poder justamente desde nuestro lugar hacer algo con ello sin que implique un juicio cierto, claro y distinto, ¿no?, acerca de lo mismo. Y también es claro que hay muchas cosas que, así como si nos ponemos más modernos en el sentido de la modernidad, digamos, ¿no?, nosotros decíamos, bueno, no se puede pensar sobre la ola, ¿sí?, hay que esperar a que baje. Bueno, hoy está claro que no podemos sino pensar sobre la ola, ¿no? No hay modo de no pensar sobre la ola, porque, digo, cuando hablábamos de ritmos, hablamos de la vertiginosidad, de ciertos cambios, de ciertas prácticas, etcétera, etcétera, sobre las cuales no podemos sino pensar en movimiento y no podemos, digamos, ¿no?, parar ciertas cuestiones, pensarlas, ¿no?, o que en los años esto se va desenvolviendo, entonces también tenemos unos tiempos distintos para pensar estas cuestiones. Entonces, con esto quería situar un poco esto de la deslocalización del saber, ¿no?, y sus implicancias y las delegaciones que vamos haciendo cada vez más masivas respecto de nuestros datos, y retomo algo que en una de las conferencias que aquí se dieron usó Flavia Costa como título, que ella hablaba, hacía una pregunta provocadora que era: ¿somos nuestros datos? ¿Sí? No sé qué respondió, capaz que si la escucharon ustedes saben, pero yo diría que hay algo de esa pregunta que podría tomar y decir más, digamos, más que si somos o no nuestros datos, de que diría que nos debiéramos preguntar de qué modo somos nuestros datos, ¿sí? Porque hay algo de esto que efectivamente está, y hay algo de esto que efectivamente empieza también a ser estudiado e investigado. Una pequeña, sí, anécdota no, un pequeño comentario y ya paso al otro tema, que es un psicólogo psicometrista polaco que hizo una investigación sobre
perfiles de Facebook donde con 68 me gusta él pudo dar cuenta del color de piel de la persona, de la orientación sexual y de la elección política, digamos, de esa persona. Con 200 me gusta pudo supuestamente saber más que lo que los padres sabían de él, y con más de 200 me gusta pudo saber más de lo que la pareja sabía de esta misma persona, de este mismo sujeto en cuestión. ¿Qué quiero decir con esto? Obviamente a esta persona le hicieron 2 llamados, uno para hacerle una demanda y otro para contratarlo, los dos de Facebook, ¿no? Paradójicamente, ¿no? Porque había algo de visibilizar estas cuestiones y había algo de saber hacerlo que era tan tentador para Facebook de una manera u otra, ¿no? Entonces lo que quiero decir es, esto está, ¿sí? Esto es algo a lo cual nosotros no nos podemos resistir, aunque hay movimientos que forjan ciertas propuestas de emancipación y de resistencia al respecto. No me voy a meter con eso, pero esto está, ¿no? Y en ese sentido, me parece que, bueno, no podemos desmerecerlo, tenemos que hacerle lugar y tenemos que poder pensar en ello. Y acá voy a pasar a algo que, como prometí en el título, tiene que ver más o de otro modo con nuestra clínica, ¿sí? Que son situaciones, porque estas están y se juegan, ¿no? Porque los pacientes nos pueden contar que conocieron a alguien, que se bajaron o no se bajaron tal aplicación, y nosotros podemos también estar imbuidos en ciertos movimientos de esta acerca de esta cuestión, pero también me parece que hay algo de lo que, digamos, se vincula con esto y que se diferencia a la vez, que es lo que yo llamo, como ven ahí en el temario después, los efectos de verdad y mecanismos de sanción en la vida digital, ¿sí? Que tiene que ver también con esta otra escena, pero de un modo distinto. Y acá les quería leer unas preguntas que yo me hice en un trabajo que presenté ahora en las jornadas de la asociación, que tenían que ver, en parte para terminar con lo anterior, con, por ejemplo, las aplicaciones tipo Tinder. Yo me preguntaba si Tinder sabe, ¿sí? ¿Qué sabe Tinder? ¿Cómo sabe Tinder? ¿Cómo nos sabe Tinder? Y nosotros, psicoanalistas, llegado el caso, ¿cómo pensamos ese saber de Tinder, esa otra escena decisional? ¿Sí? Creo que esto es un poco lo que intenté transmitir. Ahora, las otras preguntas que yo me hago tienen que ver con cuestiones que, como decía, se suscitan una y otra vez en el consultorio, ¿sí? Que tienen que ver con lo que cada vez más se presentifica como estos efectos de verdad y mecanismos de sanción, y que se juegan otra vez no siempre en la experiencia cuerpo a cuerpo, sino que se juegan justamente en otras escenas. Yo me preguntaba, ¿cuándo y cómo constatamos, parafraseando a Paula Sibilia, que el consultorio ya no tenía paredes? ¿Cuándo y cómo el celular pasó a participar de la sesión y del análisis? ¿Fue al pasar de objeto molesto e impertinente a prótesis extensiva y caja negra de la existencia? ¿Cuándo y cómo dejamos de preguntar acerca de si el paciente, esto que les comenté antes, lo había hablado o chateado? ¿Sí? ¿Acaso lo hablado va deviniendo lo textualizado? ¿Tenemos en cuenta el caso por caso al momento de demorar la lectura y o respuesta de un mensaje de un paciente? Dicho con humor, ¿clavamos el visto con algún discernimiento clínico? ¿Cuáles serían las figuras actuales en análisis de la no satisfacción de la demanda y el rehusamiento? Y acá planteaba un poco hacia el final lo que tiene que ver con el título, que era: y un día, del cara a cara presencial, sin añoranzas de diván, pasamos a atender por Skype. ¿Cómo lo hicimos posible? ¿Cuándo? ¿Cómo pensamos lo virtual? ¿Lo hacemos desde la ausencia de cuerpos, por ejemplo, o con nueva o distinta dimensión de la corporalidad y presencialidad? ¿Y el encuadre nos basta con reconfigurarlo como dispositivo?
Estas y muchas otras problemáticas, ¿sí? Evidentemente, son cuestiones que no sé si tuvimos tiempo, por eso decía, de repente nos encontramos haciendo cosas que parecen evidencias demoradas y que en realidad no sé si tuvimos tiempo de pensarlas, procesarlas, conceptualizarlas, etcétera. Simplemente lo hicimos o lo decidimos hacer y en cierto modo nos vimos también conminados a hacerlo. Digo, ahí me parece que el registro de la autonomía decisional para poner en juego ciertas cuestiones que hoy hacemos en los consultorios estuvo un poco, ¿sí? Digo, atravesada y no siempre, ¿no? Desde un lugar tan autónomo de decisión, ¿no? Desde la teoría o desde nuestra autorización también, ¿no? Como analistas específicamente. En ese sentido, yo traía, y ahora vamos a ver el último video para después retomarlo y ya después ir un rato a las preguntas. Me preguntaba qué hacíamos nosotros con cuestiones que aparecen en los consultorios que tienen que ver con todas estas cosas que un poco me pregunté, pero también cómo las pensamos clínicamente. Vamos a pasar al último videíto, si puede ser, Victoria, y retomamos. Este hotel pequeño de Murcia no saldría barato, pero a mí me gusta más esto. Cabaña en los Pirineos, con su chimenea, su alfombra de oso. ¿Qué te parece? Bien, bonito, muy bonito. Cariño, ¿qué te pasa? Que está rarísimo. Nada. Miguel. Nada. Oye, que ayer te envié un WhatsApp. ¿Y? Que te mandé un WhatsApp y no me contestaste. Pues no sé, no me llegaría. Hizo el doble check. ¿Qué? ¿Qué hizo el doble check? ¿Las subes verdes? Sí, correcto. Ya sé lo que es el doble check. Eso es que lo leíste. No, ¿sabes que esto del WhatsApp va como el culo? Joder, ¿qué? Pues que vale que no me contestes, pero que encima me mientas. Mi amor, ¿estás en serio? Porque te juro que me estoy rayando. A ver, ¿a qué hora me lo enviaste? A las 23:26. Bueno, hay 27 hizo el doble Y check. dale, con el doble check, que llegué cansada del curro y me acosté directamente ya. Ah, te acostaste ya. ¿Ya qué? Pues que ponía que estabas en línea, Lucy. Que estaba durmiendo. Que esto tampoco va a ir todo milimetrado. Milimetrado quizás no. Yo solo digo que a las 6:18 de la mañana fue tu última conexión. Saber con quién estarías hablando. ¿Perdón? ¿Me estás diciendo que te estoy poniendo los cuernos? ¿Es eso para yo enterarme también de qué estamos hablando? No. Lo has dicho tú, ¿eh? No yo. A ver, cariño, ¿de verdad que estamos discutiendo por esto? Ey, ¿te fías más del WhatsApp que de mí? Revisa el doble check. Lo has leído. Que le den por culo al doble check. Ya, mira, déjate ya de la hostia, está el doble check. Doble check. Cariño, ¿me vas a decir qué te pasa? Porque me estoy poniendo muy nerviosa con todo esto. Lucy, si es que ya me estaba dando cuenta yo que ya no estás como antes. Joder, ¿te acuerdas al principio cuando me despertaba que siempre me mandabas un WhatsApp ahí con el emoticono ese que lanza un beso con un corazón? ¿Te acuerdas? Luego a los 8 meses que me mandabas el mismo emoticono pero el que lanza solo un beso. Y ahora ya ni beso, ni corazón, ni nada. Ni siquiera el del pingüino, que sabes que me hace mucha gracia, joder. Pero a ver, cariño, como si te mando el del Alien, que son una chorrada. Pero antes los mandabas, a mí me parecía romántico. Pues no, Miguel, es que no lo es. Ni tampoco me subo en el metro, me bajo del metro, estoy saliendo del metro. O estoy cagando y pienso en ti, con la mierdita esa con ojos. Es excesivo. Que no le eches la culpa al WhatsApp. Aquí el problema es que me has mentido y punto. No, me llegó, ¿vale? Ya. Enséñame el móvil, lo vemos un momento. Tú no estás bien, ¿eh? Mentirosa de mierda. Toma, el puto móvil. Y entérate de una vez. El doble check no es más que una leyenda urbana. ¿Qué? Doble check es Dios. Mi amor, que lo dejamos, ¿eh? No ves, joder, 23-27, te lo he dicho que había hecho el doble check. Y con pingüino y todo. Buenas noches, Lucy, te quiero. Adiós, Miguel. Coño, contesta, di algo. ¿Qué quieres que te diga? Ya lo sabes, ¿no? Bueno, dilo, coño. Yo creo que ya no te quiero.
Oye, Lucy, lo siento, joder, que solo es un WhatsApp. ¿Lo hablamos? Bueno, espero que dentro de todo y también a la vez, ¿no?, los disfruten un poco los videos, más allá de poder tratar de entender qué es lo que ahí sucede. Acá vamos al tema del WhatsApp, ¿sí? Que es uno de los modos en que se presentifica esto que estamos tratando de charlar y conversar. Hay un filósofo italiano llamado Mauricio Ferraris que en una nota dijo lo siguiente: el doble check de WhatsApp es un potentísimo sistema jurídico y burocrático que asegura con certeza no solo que hemos recibido el mensaje, sino también que lo hemos leído y que, por lo tanto, somos plenamente responsables de nuestra posible no respuesta. ¿Sí? O sea, ya no seríamos responsables de la respuesta, sino también de la posible no respuesta. ¿A qué vamos con esto? Evidentemente, así como en el otro video, en el segundo, en el de Big Data, hay algo que nos está indicando, que pareciera que la escena, digamos, o la centralidad y la pregnancia del cara a cara, del cuerpo a cuerpo, son desalojados por esa otra escena donde, ¿sí?, el efecto de verdad acaece y los hechos son sancionados como tales, ¿sí? Ellos están ahí, ella le dice, ¿no?, casi como me crees a mí o al doble check, y él elige el doble check, ¿no?, como el lugar donde el efecto de verdad acaece y donde se sanciona un hecho como tal. En ese sentido, en el consultorio, yo traje algunas cuestiones que levanté, digamos, de pacientes. Uno puede escuchar expresiones del tipo: cortamos, es definitivo, pero todavía no me bloqueó o eliminó en Facebook. Cortamos por WhatsApp, ya está, ¿para qué vernos? Le pedí que si me quería realmente, deje de likearle toda esa mina en Instagram. Me clavó el visto, eso fue lo último que hizo, se murió para mí. Me dice que me quiere y yo le creo, pero igual si realmente me quiere, que se desinstale Tinder y ponga en Facebook que tiene una relación. Le dije que no tenía nada que ocultarle, que lo amaba, que si quería agarrara mi celular, ¿sí? Todas estas expresiones, de las cuales estas son algunas, ustedes pueden escuchar muchas o se pueden haber encontrado diciendo alguna de ellas, no hacen una y otra vez, ¿no?, deslocalizar cierta cuestión, relocalizarla y dar al menos, ¿no?, como un nuevo escenario donde los hechos se sancionan como tales y tienen efectos de verdad, esa otra escena, ¿no? La escena de la red social, la escena digital, la escena algorítmica, la escena, como la querramos nombrar, ¿sí? Esto, como digo, no es que desaloja plenamente el cara a cara, lo corporal, lo presencial en el sentido, ¿no?, que veníamos manejándolo, pero sí que dice, esta ya no es la única lógica o el único registro en el cual algo es lo que es, ni algo dice lo que dice, ni algo decide lo que decidimos, ¿sí? Entonces nos encontramos muchas veces con expresiones de yo le creo, pero aún así no es a mí, ¿sí?, no es acá donde tiene que suceder esto, sino para que yo, ¿sí?, como vivimos esa otra escena también y de un modo, ¿sí?, muy importante, es allá, ¿no?, en esa aplicación, en ese dispositivo, en esa interfaz, en esa red social donde también tiene que decirlo para que entonces yo, ¿sí? Esto tiene, digamos, obviamente muchos matices y muchas cuestiones, ¿no?, para pensar y para discutir y para, ¿no? Yo la acoto y la trato de situar en cierto tipo de problemáticas o cierta direccionalidad de pensamiento, ¿no? Pero también es claro, y con esto cierro para poder ir a charlar y a las preguntas y a intercambio de ideas,
también es cierto que esto se metió en el consultorio de otros modos, ¿no? Que tiene que ver con este consultorio, como decía, sin paredes, ¿no? Donde la disponibilidad a responder WhatsApp, la disponibilidad, ¿no? 24/7, la disponibilidad, ¿no? A poder diferenciar espacios de ocio, de trabajo, ¿no? De familia para todos y cada uno y para el analista también, ¿no? Son difíciles. Los manejos de la espera, como decía hace un rato, de a quién podemos hacer esperar, quién comprende esa espera, más allá de las, insisto, de los estilos o las neurosis o las patologías individuales, ¿no? Donde evidentemente hay patologías o modos de ser en el mundo que se llevan mejor con la espera y otros no tanto, etcétera, etcétera, pero a la vez hay un condicionamiento, digamos, mundano que tiene que ver con esto, ¿no? El no me respondió, me quiere, no me quiere, ¿no? Como, y esto se juega también transferencialmente, se juega de diversos modos, ¿no? También está con esta nueva presencialidad que es cuando en situaciones, incluso en terapias de pareja, etcétera, nos ponen al otro en el video, nos ponen el audio del otro. Bueno, ¿está presente? ¿No está presente si nos ponemos rígidos porque no está acá, ¿no? De carne y hueso hablando, pero está hablando y está ahí, está en ese mensaje, está en... Entonces, no nos alcanza, ¿no? Una idea de presencia, ausencia basada en, ¿no? La carne, sino que tenemos que poder ampliar, digamos, o poder por lo menos pensar que será un modo de presencia y que podemos habilitarnos a otros en diferencia, ¿no? Digamos, no, una cosa no es lo mismo que otra, pero en diferencia, ¿sí? Pero habilitarlos, ¿no? Entonces, nos encontramos cotidianamente y en la clínica con muchas de estas presentaciones que, como digo, a veces hacemos lo que se nos ocurre, a veces hacemos lo que nos podemos y a veces, en el mejor de los casos, nos disponemos a espacios, a lecturas, ¿no? Y a propuestas que nos permiten pensar un poco qué estamos haciendo. Pero hay cosas que no se sostienen como tal, la no satisfacción de la demanda, el rehusamiento, ¿no? Estas figuras que podemos sostener teóricamente, pero bueno, ¿cómo se juegan hoy? Frente al WhatsApp del paciente, frente a cuestiones que yo escuchaba, han comentado, de que de repente formamos parte de un grupo junto con una pareja que nos metió en un grupo para arreglar horarios, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué hacemos con eso? Le decimos, no, saquen el grupo, yo no autoricé esto, digamos, nos incluimos de qué modo, ¿no? Cómo se juega ahí ese tipo de intercambios, etcétera, etcétera. Bueno, calculo que en ustedes esto despierta también un montón de cuestiones y que me interesaría entonces tomarnos ahora unos minutos para poder escucharlos o leerlos en el chat y retomar finalmente. Bueno, hacia eso vamos entonces. Los leo, los escucho. ¿Mm? Voy leyendo algunos para mí y para todos. Rocío dice, ¿quieres? Me pregunta, me pide que describa más esa otra escena. José Gómez destaca el ingrediente de humor en los videos como integrador y de lo que se pierde y de lo que se potencia, ¿no? Como una perspectiva de elaboración. ¿Cuáles presencialidades mencionaste? Me pregunta Rocío. José también destaca que el último incluso tiene una forma paródica, aunque más dramático. Mm.
Bueno, hay algunos más que están escribiendo. Vamos a saber esperar, no ponernos ansiosos. Sí, acá Domingo habla de algo que creo que estamos todos un poco en eso. Otra vez, ¿no? Digamos un poco esto último que planteaba, que él dice ocasiones en las que los pacientes piden leer o leen directamente, sacan el celular, el texto que alguien les envió, como para que nosotros decidamos si es con sentido o sin sentido lo que ellos sienten frente a eso, ¿no? Alejandra piensa si creemos que es posible y que se puede llevar un tratamiento psicoanalítico a través del modo virtual. Ella afirma que cree que es posible, pero que dice que también hay quienes se oponen a eso o que no lo creen tal. La atención a parejas vía Skype, ¿qué presencialidad es? José me pide mandar los links de videos, si que están en línea. Sí, los podemos hacer llegar, pero sí, también están en línea. Sí, están en YouTube, los pueden encontrar. Después vamos a hacerle llegar los links. Victoria, en todo caso, después, como los tenemos ahí en la presentación, los podemos hacer llegar. Cuando se les envíe la grabación y demás. Bueno, voy a empezar a responder algunas cosas, pero sepan que no tengo respuestas para todas, ¿no? Que hay muchas cosas que es como en proceso, ¿no? A ver, para no perderme. A ver, una cuestión que, que creo que destaca José, que es un poco, bueno, lo que yo intentaba transmitirles, ¿no? De no ponernos ni desde la fobia a la tecnología, ni desde el fanatismo, ¿no? De la tecnología, ni la filia, ni la fobia, porque digo, hay potencias, ¿no? Me gustó la expresión que utilizaste, José, digamos, hay potencias y también hay, bueno, otro tipo de cuestiones que se juegan. Eh, lo que sí hay seguro es una conminación a modificarnos, ¿no? Y en ese sentido respondo a una de las preguntas cuando preguntan si es posible hacer psicoanálisis o no. Muchas veces nos preguntamos esto, ¿no? Acá en Buenos Aires, Argentina, por ejemplo, fue una pregunta durante mucho tiempo si es posible el psicoanálisis en el hospital, ¿sí? Yo creo que sí, digamos, que hay, digamos, ciertas cuestiones que hacen al psicoanálisis como dispositivo y como teoría, digamos, como práctica, ¿no? Y como teoría que la sostiene, pero que también se modifica, que los vincularistas o lo que nos llamamos vincularistas o partícipes, ¿no? O forjadores de psicoanálisis vincular, ya hemos hecho algo con el psicoanálisis en ese sentido, ¿sí? Habilitarnos a lo que también otros decían que no se podía, que era atender parejas, grupos, familias, ¿sí? Y creo que lo hemos hecho, digamos, consecuentemente, congruentemente y ¿no? Con consistencia. En ese sentido, me parece que tanto la terapia por Skype, como también lo que preguntaba creo que Rocío, qué presencialidad es la terapia de pareja por Skype, yo creo que es posible. No sin modificarnos en algún sentido y no sin repensar cada vez y pensar cada vez, ¿no? Ciertas cuestiones, ¿no? Vos, Rocío, cuando hacés la pregunta me hiciste acordar, yo atiendo una pareja
me acuerdo de una, digamos, en particular que estoy atendiendo en este momento, por Skype. Y volviendo al principio del tema de la espacialidad, ¿sí? Me pasó algo que me hizo también poder pensar un poco estas cosas de otro modo que no tengo del todo claro, pero no de otro modo, que es que yo los tenía a ellos frente a la cámara de la computadora y los tenía como bien encuadrados a ellos, porque ellos tenían una distancia, sostenían una espacialidad entre ellos, basada, por ejemplo, en una afectividad que se daba en esa sesión entre ellos, que les permitía estar a una distancia X, ¿sí? A la tercera sesión, ellos se habían peleado, habían tenido un episodio de violencia entre ellos, y afectivamente, ¿sí? Su espacialidad denunciaba eso y no podían estar, o sí podían estar, ¿no? O quiero decir, la distancia óptima, proximidad óptima era otra, ¿sí? Estaban más abiertos, ¿sí? Como cuando llegan a un consultorio y, ¿no? Separan las sillas. Bueno, acá estaban más abiertos. Ahora, ¿qué pasaba? Al estar más abiertos, yo veía la mitad de la cara de cada uno, ¿sí? Con lo cual, yo en ese momento tuve que tomar una decisión, ¿sí? Que tenía que ver con respetar esa espacialidad vivida desde el vínculo entre ellos, ¿sí? Que tenía que ver con podemos o no podemos estar a otra distancia que esta, o pensar en, ¿no? La cuestión de poder verlos y la herramienta, la limitación de la herramienta, en ese caso tecnológica, y decirles júntense un poco porque no los veo a los dos o los veo mal o no puedo leer del todo bien los labios, ¿sí? Yo opté por respetar, ¿sí? Esa distancia, esa proximidad que ellos manejaban en ese momento. Bueno, estas son cuestiones que hacen a que su modo de estar presentes en esa situación era esa, ¿sí? Si yo tendía a modificarla, digamos, bueno, estaba operando de un modo que no está ni bien ni mal, pero yo tendría que dar cuenta a mí mismo de por qué les hubiera dicho, júntense que no los veo, no los toma la cámara, ¿sí? Entonces, la presencialidad o la forma de presencialidad de una pareja en Skype o digamos, en ese dispositivo que armamos vía Skype, bueno, es cada vez, digamos, ¿no? En ese sentido, junto una pregunta con la otra y digo, para mí es posible, pero también es algo que hay que ir haciendo, atendiendo y pensando, ¿no? Pero digo, es posible si tomamos como lo que está, como esa situación, como siempre leíble, siempre pensable, siempre intervenible, ¿no? Desde recursos que, bueno, son estos y no otros, como en otra situación son estos y no otros, y como en una sesión son estos y en otra sesión son otros, más allá de si es un dispositivo virtual o en consultorio o presencial al modo, ¿no? Que lo veníamos manejando, ¿no? Con las características de una corporalidad. En este sentido, muchas veces también se arguye la idea de, bueno, pero es distinto estar con los 5 sentidos que con la vista, que con... Pero bueno, también alguien, y vuelvo a citar a Merleau-Ponty decía que nunca estamos como con los 5 sentidos al frente. Siempre hay, ¿no? Uno que toma la posta y nosotros y se delega, los otros sentidos delegan en él la lectura de lo que hay enfrente, lo que tenemos o cómo nos movemos frente a una situación, ¿sí? No voy a dar ejemplos de esto porque si no nos vamos a ir para otro lado, pero quiero decir, cuando un paciente nos relata algo y nos está relatando algo a veces por vía de Skype y nos generan cosas, nosotros nos afectamos con lo que nos tenemos que afectar. Nos afectamos porque nos acercamos, nos afectamos porque ponemos cara, nos afectamos porque sí, hacemos distintas cuestiones que son de cuerpo entero, ¿sí? No dejamos de lado algo de eso. Ahora, está claro que hay cosas que no podemos hacer, pero no es que por ello, ¿no? Por no poder operar desde un sentido, no podemos operar o no está en juego ese sentido, ¿no? A ver, voy a leer. Marta dice, la vertiginosidad del medio lleva a no tener una adecuada estructura de demora que tiene que ver con fantasías inconscientes y puede convertirse en una lectura diferente. Sí, sí, por eso decía que
revalidar el dispositivo analítico como un dispositivo de producción de pausa, tomo tu palabra, ¿no? La demora también, ¿no? Como yo había escrito alguna vez, ¿no? Algo como que se llama, que decía, bueno, que ser es demorarse impensado, horadando el tiempo, ¿sí? Bueno, hay algo de esta demora que termina siendo también como una morada para poder, ¿no? Como dicen los chicos hoy, rescatarse de ciertas cuestiones que me parece importante y que, como digo, me parece que revalida el dispositivo analítico en los modos en que, y los modos responsables en que creamos posible llevarlo adelante. No sé si respondí un poquito como pude a lo que fueron preguntando, si me salté alguna de las preguntas. Rocío preguntaba cuáles presencialidades mencionaste. La verdad que no mencioné de modo, digo, no catalogué presencialidades, ¿no? Me parece que lo que sí hice es poder diferenciar una idea de presencia y, ¿no? Abrirla, como minarla y poder pensar en presencialidades, y que en ese caso creo que puede ser tarea de cada cual poder darle ese estatus o entidad a situaciones, ¿no? Que así digo, lo puedan ir considerando, ¿no? Pero si quieren, sí puse un ejemplo puntual de, bueno, si le otorgamos entidad de presencialidad a el texto en la sesión, a el video del otro en la sesión, a, ¿no? El audio del otro en la sesión, etcétera, cuando ya no es, porque digo, también una de las cosas con las cuales este tipo de modos de hacer, en todo caso ha atentado, y que eso sí nos atañe, y uno los ve mucho en los jóvenes también, es a, o al menos yo puedo decir esto, es a la capacidad de narrar hechos o historias, ¿no? Sabemos que el dispositivo psicoanalítico en parte se basa en, ¿no? También en última instancia, una capacidad de narrarse a sí mismo de otro modo, ¿no? Entonces, si uno escucha, o si uno podría pensar, como dijo acá uno de los colegas que hizo la pregunta, que, bueno, cuando nos dicen, ¿no? Nos leen algo, ¿no? Porque dudan de si ellos lo están, qué es lo que está quedando afuera, ¿no? O qué es lo que se le está quitando preeminencia, o qué es lo que se está poniendo, como digo, en esa otra escena, ¿no? Esa es la capacidad de él narrar eso, de él pensarlo y tener que ir a la letra, ¿no? A eso otro que es donde hay que decidir si lo que pasa pasa o no pasa, entendiendo que, nuevamente, ¿no? No hay lo objetivo, ¿no? Como no hay modo de pensar lo objetivo en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, ahí uno puede pensar en, bueno, ¿qué está pasando cuando pasa esto? ¿No? Mi invitación un poco a todo esto es que podamos, no soslayar la idea de pensar qué está pasando cuando pasa esto, ¿no? Cómo está sucediendo esto cuando yo decido hacer esto con este mensaje, con esta contestación, con ¿sí? Clavar el visto, con esta, ¿sí? Ideas de, ¿sí? Conocerse o no conocerse, o los encuentros vía tal o cual dispositivo, plataforma, aplicación, ¿no? Me parece que lleva a nuevos modos de intervención, a nuevos modos de abstinencia y o, ¿no? Neutralidad posible, pero también, ¿no? A discernimientos que no podemos dejar de hacer frente a ese texto, digo texto como en mayúsculas, ¿no? Que tiene que ver con esas presentificaciones en el celular, la presencia del discurso del paciente, la presencia del otro vía, ¿sí? Ya no ausencia en el sentido que o estaba o no estaba, entonces el dispositivo bipersonal no estaba, dispositivo de pareja estaba, sino en este nuevo modo de estar de una pareja. Yo sobre todo atiendo parejas en los cuales el otro está, este modo híbrido si quieren, pero no por peyorativo, sino híbrido de estar de ese otro cuando nos ponen un audio o aparece en un video diciendo algo para nosotros analistas, o, ¿no? Al otro, pero que se encarga de ponerlo ahí, como me ha pasado el sillón en el otro celular, digo, el celular en el otro sillón con el video de lo que le decía la pareja.
A ver, yo iría terminando. A ver si escribieron algo más. Bueno, Alejandra dice que sí, que muchas gracias. Rocío dice, ¿cómo definirías esa otra escena? Y ahí me complicás un poco. A ver, no sé cómo sería definir esa otra escena. A ver, en todo caso lo único que te puedo decir es que la definiría como, si querés, forzando la cosa y dándole una entidad, como un nuevo registro, ¿sí? Como un nuevo registro de afección de lo humano, ¿no? Digamos, ¿no? Como un, este, justamente digo, ¿no? Si hablamos de, tendría que ver pensarlo, cómo ligarlo, por ejemplo, con los registros lacanianos, pero sobre todo como un nuevo registro. Y yo acá siempre pongo un ejemplo. Yo me acuerdo en la facultad, siempre me quedó grabado algo que dijo un profesor que, hablando y tratando de explicarnos el inconsciente, nos decía que el inconsciente era como un albergue transitorio, ¿no? Donde los significantes copulaban, ¿sí? Unos con otros. Bueno, eso sigue estando, pero también hay un nuevo registro donde los significantes, en este caso, ¿no? Los datos, copulan unos con otros, se combinan y, ¿no? De algún modo nos llegan y nos hacen también hablar o decidir o hacer, ¿sí? En ese sentido me parece como un nuevo, lo podría nombrar como un nuevo registro, ¿no? Por eso esto de la otra escena, y en ese sentido me parece que, bueno, que hay que poder pensarlo, ¿no? Y en ese sentido tomo esto que decía de Flavia Costa, de la frase de no si somos o no somos nuestros datos, sino de qué modo somos en nuestros datos. Y bueno, iría terminando porque ya es la hora, me van a retar o a cortar. Este, sí, José dice, propone algo, podemos pensarlo, me parece interesante, más que otra escena, un otro escenario a manera de soporte donde otros argumentos y representaciones se desenvuelven. Sí, sí, quizás yo estoy más en la etapa de poder, ¿no? Como localizarlo y no pude pensarlo tanto, o no sé, ¿no? Si tanto, pero suficientemente en sí mismo. Me parece que Rocío pregunta como algo más, o Marta, en sí mismo. A mí me pareció importante situarlo, ¿no? Más que profundizar el pensamiento en sí mismo de eso, pero está abierto, ¿no? Nos encontraremos en el mejor de los casos nuevamente en vía esta presencialidad y quizás tenga algo un poco más avanzado en el pensamiento acerca de esto. Bueno, gracias a todos, ¿no? Por estar de este modo y bueno, después les llegarán, ¿no? Los links y la grabación. Hasta luego.